¿Cuánta gente lee poesía? ¿Y cuánta gente lee poesía en este país? Cuando la poesía es esencial, cuando la poesía es el lenguaje cargado de energía en su máxima posibilidad. La pasión por escribir surge en mi casa. Y yo creo que de ahí tiene que venir todo, porque la infancia lo es todo. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, en una escuela de monjas, claro, porque provengo de una familia hipercatólica, como 90% de los mexicanos, yo creo. A la muerte de mi madre, mi papá me mandó a un internado en Estados Unidos. Me he dado cuenta que eso fue definitorio en mi vida. No he conocido una biblioteca como la que conocí en esa escuela. Tuve la suerte, porque no puede ser más que eso. Imagínate que no hubiera yo conocido a esta monja irlandesa en esa escuela, que venía de un país profundamente literario, como es Irlanda, y profundamente poético más que literario, nostálgica de naturaleza, quizá como todos los irlandeses. En algún momento como que vio que mi congoja tenía que ver con que se me estaba olvidando mi propia lengua. Si ya no encontraba yo las palabras ni de un lado ni del otro. Llegó un momento en el que estaba yo perdida. Entonces me dijo, bueno, te voy a dar unos poemas muy pequeñitos de una autora muy difícil, pero son pequeños, enfrente de ellos. Y me regaló El mundo de Emily Dickinson, del que no he salido. Me topé con poemas pequeños que al entrar hacían que el interior se hinchara de una manera tremenda, ¿no? ¿Cómo es posible que algo así de pequeño, no estamos hablando de Shakespeare, o no sé, William Blake, es Emily Dickinson? Y entonces ella me decía, bueno, ¿por qué no intentas traducirlo a tu lengua? No, pero me faltan elementos. No, yo también quiero aprender español, así nos sirven las dos. O sea, se dedicó realmente a asesorar mi alma literaria. Emily Dickinson ha estado siempre presente en mi vida, ¿no? Ella y Sor Juana se han dado el quien vive en mi interior. Me he dedicado buena parte de mi carrera a traducir a Shamsini. Lo que hay que de verdad conocer es la propia lengua. Ahí, en la traducción, es donde se refleja tanto las bondades de lo que tienes dentro, como tus enormes debilidades y tu falta de léxico absoluto y de conocimiento de tu propia lengua al pasarlo. Son trabajos de amor. Y si tú no tienes amor por tu lengua, no tienes nada. La parte esencial de un poema es la música de la lengua que lo produjo. O sea, como la música de Sor Juana está en español, y en español mexicano. Además, español mexicano de un siglo. Entonces hay que recrearlo dentro de lo que es la música de la propia lengua. En mi caso, la del español. Nosotros tenemos una lengua de palabras enormes, de muchísimas sílabas. Toda la lengua latina van hacia afuera. Las lenguas sajonas, el inglés va para adentro, todo se pronuncia hacia acá. Son guturales. Pues vamos a decir que tú quieres tomarlo como fuente de inspiración para crear un nuevo poema en español. Encontrar, gracias a la traducción, algo nuevo que ya estaba ahí. Es el rol del artista. Digamos, yo no veo diferencias entre alguien que escribe poesía y un compositor. El poeta, a diferencia de los demás, tiene en sus manos la lengua y tiene el lenguaje. Tiene las dos cosas para manejarlas. Tiene la posibilidad enorme de la pluralidad de significados en una sola palabra, en un verso, en una estrofa, en un poema entero. La mente infantil recibe estas cosas con mucha mayor apertura. A ellos les dices, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge ser dolor, el dolor que en verdad siente. Un niño la pesca la primera, y sabe perfectamente por dónde irse del... Pero ¿cómo? ¿Por qué dijiste dolor? Si es el dolor que yo siento. Luego empiezan a hacer eso. Mientras que un adulto se topa con esta dificultad de... Sí, es un fingido, es un hipócrita, es un esto. No se fue a todo lo demás. La poesía
digamos, está ahí para el buen entendedor. Hay que ponerla, hay que incluirla en los programas educativos, pero con sensibilidad y con inteligencia. Bueno, tiene que estar Sor Juana, por principio de cuentas. Tiene que estar Gorostiza, por principio de cuentas. Tiene que estar Villaurrutia, por principio de cuentas. Y tiene que estar, por sobre todos ellos, Octavio Paz. El libro se titula Via Corporis. Es un poemario editado por el Fondo de Cultura Económica y se presenta en la librería Rosario Castellanos, Centro Cultural Bella Época, que está en la calle de Tamaulipas, en La Condesa, martes 16 de agosto a las 7 de la noche. Lo que yo quiero hacer hasta el último día de mi vida es escribir. Podría yo no escribir, pero no leer, ahí sí que me mataría. Un saludo de Pura López Colomé a TV Tiempos Postmodernos, con mis mejores deseos para una larga, larga vida.